Vamos a arrancar con la materia de estudios sociales, clase nueva, con la primera unidad que corresponde a las guerras mundiales y crisis económicas de inicios de siglo, específicamente a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Más allegado fue, más sonado fue Gladys, buenas tardes. Está súper bajo el volumen de su micrófono o es el mío. Se lo escucho bien bajito. Mm. Justo ahorita estábamos dando inicio, estábamos un poquito ahí esperando. Específicamente vamos a hacer referencia a la primera y, bueno, esta primera unidad a la Primera Guerra Mundial. Pero lo que todos sabemos o fue más sonada, la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial que sucedió del año 1914 a 1918, combatieron más de 30 países, congregados en torno a dos bandos. Por un lado, teníamos Alemania, que estaba aliada con el Imperio Austro-Húngaro, Turquía y Bulgaria, y por el otro lado, Gran Bretaña, Rusia, Francia, Bélgica y Serbia, a los que posteriormente luego se sumaron Estados Unidos, Italia, Rumania, Grecia y Portugal. El conflicto duró 4 años y mató a millones de personas. A esta guerra se la recuerda como la Guerra de las Trincheras. Los soldados avanzaban hasta donde podían y cavaban largos túneles para protegerse y comunicarse de un lugar a otro. En 1915, el Lusitania, un barco de lujo que se encontraba frente a las costas de Irlanda, fue hundido por un submarino alemán. En la embarcación viajaban 2.000 pasajeros, de los cuales 124 eran estadounidenses. Entonces era un barco que navegaba por ahí y por mala suerte un submarino le disparó. Entonces, la verdad es que yo no conozco mucho de la Primera Guerra Mundial, pero sé que fueron por los mismos motivos, por territorios, por razones económicas, por razones de territorio, incluso en este entonces, por razones de genocidio, ¿no es cierto? ¿Quiénes lideraban los bandos de la Primera Guerra Mundial? Habíamos dicho que Alemania contra Gran Bretaña. ¿Cuál es la idea principal del texto y cuáles son dos ideas secundarias? La idea principal de este cortito texto que leí habla acerca de la guerra, ¿no? Y las ideas secundarias, una de las ideas secundarias fue la que el barco de lujo se hundió, que prácticamente no es solo como una información extra. Otra idea secundaria que después o posteriormente se sumaron Estados Unidos, Italia, Rumania, Grecia y Portugal a esta batalla. ¿Qué dificultades crees que deben haber enfrentado los soldados en una guerra de trincheras? Recordemos que los soldados hacían huecos, que es una trinchera, huecos o túneles para poderse comunicar y protegerse. ¿Cuáles creen que deben haber enfrentado? ¿Cuáles dificultades creen que debieron haber enfrentado los soldados en una guerra de trincheras? Creería yo, creería yo que el hecho mismo de estar en un cruce de balas y estar cavando, ¿verdad? En un cruce de balas y estar cavando, una dificultad. O el hecho de esconderse, ensuciarse, no sé, ¿qué podríamos decir ahí? En unas trincheras en hueco, ¿no? ¿Qué elementos del texto están bien descritos en la imagen y cuáles faltan por abordar? En la imagen, a ver, regresemos a la imagen. Aquí está el barco, están las trincheras y acá también están las trincheras con
Creo que la que faltó abordar es la información de este carro, ¿no? ¿Qué hace ese carro ahí? Nunca mencionamos ningún carro. Eso no sabemos qué ha pasado con ese carro. Vamos a continuar. Primera Guerra Mundial. La tensa paz armada inaugura el siglo XX. Y que el siglo XX, cuando recién empezó esto. Para inicios del siglo, existía un clima de optimismo en gran parte de la población europea. Esta aparente tranquilidad se basaba en el bienestar económico que proporcionaba el desarrollo industrial, el progreso material y los adelantos tecnológicos de aquella época. Económicamente, el continente se sentía grande, pues poseía colonias que la abastecían de materias primas y tenían el control del comercio mundial. Su clase dirigente vivía en la opulencia y el lujo, y estaba segura de que el progreso no terminaría nunca. ¿Cómo pudo esta etapa de pretendido optimismo tener una guerra mundial? Vamos a ver qué fue lo que le provocó. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña fue el país más poderoso del mundo. Ahora, ¿quién es el país más poderoso del mundo? Está entre Estados Unidos, China, Corea del Norte y Rusia, de los países más poderosos del mundo. Pero en el siglo XIX era Gran Bretaña. Su posición no tenía competencia, pero ya a inicios del siglo XX, Alemania empezó a cambiar el equilibrio de poder que existía en Europa y se convirtió en la segunda economía de este continente. El ejército de la Marina alemana creció también vertiginosamente. Entonces vemos que en aquellos tiempos Gran Bretaña era el país más poderoso y luego fue Alemania. Seguramente una disputa de poderes, ¿no? Que yo quiero ser el más fuerte, así, ¿no? Imperios en 1914. Vamos a ver los antecedentes de la guerra. Vamos primero con conflictos territoriales, Esmeralda. La primera parte, conflictos territoriales. ¿Está dañado el micrófono otra vez, Esmeralda? Como la semana pasada. Escríbeme el chat, ¿ya? Gladys, vamos. Gladys, vuelta a la cámara. Sí, sí. Una el micrófono, Gladys la cámara. Sí. ¿Me puede hacer agrandar un poquito más, por favor? Gracias, licenciado. Alemania buscaba extender su influencia colonial. Inglaterra y Francia se oponían, ya que deseaban mantener su poder. Francia reclamaba a Alemania las regiones de Alsa- Alsacia y Lorena, y Austria-Hungría se disputaba con Rusia el control sobre la región de los Balcanes. En las primeras décadas del siglo XX tuvieron lugar la guerra ruso-japonesa. Posteriormente, entre 1911 y 1912, se produjeron las llamadas guerras balcánicas. Gracias, Gladys. Nos damos cuenta que un primer antecedente fue por conflictos territoriales, es decir, el territorio tal vez que limitaba a aquellos países, como en aquel entonces Alemania, Gran Bretaña, se disputaban los controles de las diferentes regiones. ¿Cuál es otro antecedente ¿Cuál es otro antecedente de las guerras? El crecimiento económico de Alemania. Recordemos que para ese entonces Gran Bretaña era el país más poderoso y después Alemania fue subiendo poco a poco, ¿no?
fue creciendo poco a poco acerca de esto. Esmeralda, ¿pudiste arreglar el micrófono? A ver, puedes, déjame ver. Abrir. Alemania experimentó una acelerada industrialización. ¿Se me escucha, licenciada? Sí, 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 la escucho. Alemania, Alemania experimentó una acelerada industrialización. Francia y el Reino Unido vieron este crecimiento económico como una amenaza para sus intereses. gracias, Esmeralda. No solo el territorio, también la economía, ¿no? Realmente son ambiciones, son ambiciones lo que estos gobiernos en ese entonces provocaron esta guerra. La exaltación de los nacionalismos. Los franceses tenían conflictos con los alemanes por la pérdida de sus territorios en Alsacia y Lorena. Checos, croatas, húngaros y serbios estaban descontentos con su subordinación a los austriacos. En los Balcanes, búlgaros, rumanos y albaneses deseaban independizarse del Imperio Otomano. Entonces, cada uno tenía su interés. El armamentismo, Gladys. Está con el micrófono apagado, Gladys. Disculpe, la situación de tensión llevó a las potencias a iniciar una carrera armamentista. Los estados aumentaron su gasto en armas, extendieron el servicio militar y promovieron sentimientos patriotas desde las escuelas y los medios de comunicación. Gracias, Gladys. También el armamentismo, ¿no? Ese espíritu patriota que tiene uno por su país, ¿no? Entonces, y eso también pasó recientemente con Ucrania y Rusia, que estaba siendo atacado. Ucrania, las habitantes, las escuelas, salieron a batallar, ¿no? Y esto se debe a este patriotismo que uno se siente por su país. Entonces, ya vamos, se me fue, el territorio, la economía, el armamentismo, y acá arriba teníamos los, los nacionalismos, los que querían independizarse, no ser parte de. Y el último es el establecimiento de alianzas. Ayúdame, Esmeralda, por favor. La Triple Alianza estaba formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos países fueron los menos favorecidos en la repartición de las colonias. La Triple Entente, por su parte, estaba formada por el Reino Unido, Francia y Rusia. Nuevamente, no se sintieron en desventaja de esa repartición de colonias, no se sentían satisfechos. Con estos antecedentes de que Alemania creció económicamente, la lucha por los territorios, esta manera de independizarse, el patriotismo y este descontento de la repartición, hace que estalle la Primera Guerra Mundial. Gladys, estallido de la guerra. El hecho que desencadenó la guerra fue el asesinato del heredero al trono austro-húngaro, el archiduque, sí, ¿verdad? Archiduque Francisco Fernando. El 28 de junio de 1914, un mes después, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, movilizando la compleja red de alianzas. Los bandos de la guerra se establecieron así en un inicio, aliados Reino Unido, Francia y Rusia. Potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría y el Imperio
Otomano. Otomano. Recordemos que dentro del Imperio Otomano estaban, acá arriba leímos eso, dentro del Imperio Otomano estaban los Balcanes, los bulgarios, los rumanos y los albaneses, que pertenecían al Imperio Otomano y querían independizarse, ¿no? Querían independizarse. Entonces, ¿cuál fue el motivo principal de la Primera Guerra Mundial? El asesinato al trono de austrohúngaro Francisco Fernando en 1914. Ese fue el estallido para que se provoque una guerra. ¿Cómo se desarrolló la guerra Esmeralda? Guerra de movimientos. Alemania pretendía desarrollar una rápida ofensiva contra Francia y obtener una victoria para concentrarse luego en Rusia. Los resultados no fueron los esperados, por lo que Alemania debió enfrentar una guerra en dos frentes, Francia y Rusia. Gracias, Esmeralda. Primero, entonces, Alemania se empezó a movilizar, pero no salió como le esperaba, ya que tenía, al referirse dos frentes, decir que combatía, podríamos ir contra dos límites, ¿no? Entre Francia y Rusia. La guerra de las trincheras se lo llamó así porque los soldados cavaban huecos para protegerse y comunicarse desde allí. En 1914 o desde 1914, los frentes utilizaron una estrategia defensiva mediante trincheras. Estas zanjas excavadas en la tierra se convirtieron en el hogar y la tumba de millones de combatientes que sucumbían ante la artillería, los bombardeos, los gases tóxicos y las enfermedades que se extendían con rapidez en las diferentes. ¿Qué sucede, Gladys, en 1917? El quiebre de 1917. ¿Leo yo, licenciada? Sí, el quiebre de 1917. Ya. Rusia se retiró de la guerra, pues en este país surgió una revolución que puso fin al régimen zarista. Esta pérdida pronto se vio compensada con el ingreso de Estados Unidos al conflicto como apoyo de los aliados. Esto resultó decisivo para poner fin al conflicto. Gracias. Entonces, hasta 1917 Estados Unidos no se había visto involucrado, ¿no? Y aquí es cuando ingresa y sirve de un gran apoyo para poner fin a esta guerra. ¿Cuál fue el final de la guerra? Los aliados prepararon una ofensiva en todos los frentes. Los imperios centrales debilitaron, no pudieron ofrecer resistencia y el 11 de noviembre de 1918 firmaron el armisticio que ponía fin a la guerra. Pero, ¿quién ganó? ¿De qué lado estaba Estados Unidos? De los aliados, dice. Arriba está eso. Los aliados eran Reino Unido, Francia y Rusia. Y Rusia estaba combatiendo contra Alemania, ¿no es cierto? Entonces ganó Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Le ganaron a Alemania, ¿no? Que decía que Alemania tuvo dos frentes que tuvo que pelear. Ahora, una guerra diferente. ¿Cuánto fue la cantidad del número de muertos? Ayúdame con la lectura, Esmeralda. Esta Una guerra, guerra diferente. esta guerra tuvo significativas diferencias con los conflictos anteriores. En este enfrentamiento se movilizaron cerca de 65 millones de combatientes, una cifra impensada hasta entonces. Además, se utilizaron por primera vez armas de alto poder destructivo,
como aviones, submarinos, ametralladoras, tanques y gases tóxicos, lo que explica la enorme mortandad provocada por la guerra. Gracias, Esmeralda. Fue aquí entonces cuando ya empezaron a utilizar fuertes armamentos para poder combatir la guerra. ¿Cómo fue la economía? Otro aspecto central de la guerra fue la completa movilización de la población no combatiente, es decir, la población civil, para afrontar el esfuerzo bélico. Los estados adoptaron una economía de guerra que implicó la conversión de muchas industrias a la producción de armas y a la intervención del Estado en la economía para su producción y abastecimiento. Se impuso el racionamiento de alimentos y en algunos casos se fijaron los precios de ciertos productos. Aún así, la falta de bienes básicos afectó a la población. Es decir, que creería yo que en ese entonces, al saber que mi país está en guerra, hacen un alto a las producciones y se dedican a realizar otro tipo de actos que ayuden a su país a combatir. Y esto hizo que algunas necesidades básicas se vean afectadas. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Las mujeres se incorporaron masivamente al mundo del trabajo remunerado. Además, asumieron el mantenimiento de sus hogares y de la economía mientras los hombres combatían en el frente. Entonces, en la Primera Guerra Mundial también la mujer hizo su trabajo. Eh, ya que su pareja, su esposo, estaba en combate, ella tomó las riendas de su hogar, tanto de su trabajo como de su casa. Entonces aquí ya empiezan a aparecer estas cositas que tal vez en un futuro ya salen a la luz como una protesta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra, Gladys? Las pérdidas humanas y materiales. Las pérdidas humanas fueron enormes. Unos 9 millones de muertos y varios millones de heridos. Las pérdidas materiales incluyeron la destrucción de tierras agrícolas, carreteras, edificios y centros productivos. La economía de los estados quedó debilitada por los gastos que se implicó el esfuerzo bélico y muchos recurrieron a préstamos de países como Estados Unidos. De hecho, la Primera Guerra permitió que Estados Unidos se convirtiera en la primera potencia mundial. Miren esa información. Gracias a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en primera potencia mundial. Seguramente porque varios de los países le pidieron ayuda, ¿no? Entonces generó mucha economía, convirtiéndose así en primera potencia mundial. La guerra forzó a mucha gente a dejar sus hogares, especialmente a quienes vivían en zonas cercanas a los frentes de batalla. Una frágil paz. Esmeralda. En 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron en la Conferencia de París. Los países vencidos fueron excluidos de dicha reunión. Tras largos debates, se firmaron 5 tratados. Estos buscaban impedir el resurgimiento de Alemania como potencia, conseguir un equilibrio de poderes y mantener aislada a Rusia, que había adoptado un sistema comunista, para evitar el contagio revolucionario. Mm, Creería yo que ese tratado parece más bien un tipo de imponencia, ¿no? Porque decíamos, toditos se reunieron para impedir que Alemania vuelva como potencia y para impedir que Rusia, mantener alejadas a Rusia, ¿no? Para un contagio revolucionario. Lo que pasa ahora, lo que pasó, eso también fue otro de los motivos de la reciente batalla entre Ucrania
sí, Ucrania y Rusia, que Ucrania era el que recién, no me acuerdo, no me acuerdo, recién. Mm, mm, Ucrania era el país que estaba combatiendo con Rusia, sí. Que estaba en guerra con Rusia, Ujú, sí, Ucrania. Ucrania, ¿verdad? Ah, sí. Y esa también era en el presente, una de las razones por la cual sucedió reciente esta guerra, que dicen contagio revolucionario, porque se decía y se decía que ese pueblito que estaba con la frontera contra Rusia tenían este contagio revolucionario, o sea, eran combatientes, tenían armas, y Rusia también quería que eso no pasara, porque como país vecino no le convenía. Y en ese entonces, en 1919 también ha pasado lo mismo, ¿no? Se ha vuelto un país comunista y querían que no se les contagie esta revolución. El reordenamiento de Europa. Se creó un mapa europeo totalmente nuevo. Alemania perdió sus colonias contra Francia y Gran Bretaña. Alsacia y Lorena volvieron a ser territorios franceses. Por San Prusia Occidental pasaron a ser parte de Polonia y Sarre empezó a ser administrada por Francia. Entonces, nuevamente, un orden territorial. El imperio austrohúngaro se dividió en Australia y Hungría y Checoslovaquia y perdió territorios a favor de Yugoslavia, Polonia y Rumania. El Imperio Otomano se convirtió en la República de Turquía y entregó Siria a Francia, Irak y Palestina a Gran Bretaña y algunas islas a Italia y Grecia. Entonces, todos esos países que formaron y territorios que formaron parte de la guerra fueron repartidos. Ya no había un imperio austrohúngaro, se dividió entre Australia, Hungría y Checoslovaquia. El imperio otomano también se separó, se hizo Turquía, Siria, entregó Siria a Francia, entregó Irak y Palestina a Gran Bretaña y algunas islas a Italia y Grecia. Polonia y Rumania reforzaron sus defensas para aislar a Rusia. Polonia recibió territorios rusos, austriacos y alemanes y la salida al mar por Danzig. Y Rumania recibió a Transilvania. Entonces, todo es referencia a territorios, ¿verdad? A territorios. Se creó un nuevo país, Yugoslavia, que estaba constituida por la unión de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro y Macedonia. Pero después otra vez se vuelven a separar, otra vez se vuelven a separar estos países. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue firmado en París. Estableció durísimas sanciones para Alemania. Este país debió pagar grandes sumas de dinero en indemnizaciones para los países vencedores. Debió devolver Alsacia y Lorena a Francia. Perdió sus colonias y cerca del 15% de su territorio. También tuvo que reducir drásticamente a su ejército y mantener una zona desmilitarizada en la frontera occidental. Alemania siempre consideró que ese tratado fue injusto, lo que alentó un revanchismo que fue crucial posteriormente para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Alemania no quedó satisfecho con este tratado y eso fue también uno de los detonantes para la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó después de la guerra? Ayúdame con la lectura, Esmeralda. Ay, espérate un ratito. Ah, ahí. Después de la guerra. Estados Unidos y el plan Ujú. Dawes. De ahí. Después de la Dawes,
Después de la confrontación bélica, la situación fue crítica en Alemania, país que, además de recuperarse, debía pagar las deudas de guerra a los países vencedores. Los precios subieron desmesuradamente en este país y el marco alemán perdió su valor. Como Alemania no podía pagar las deudas ni a Francia ni a Gran Bretaña, estos países, a su vez, no podían pagar las deudas adquiridas con Estados Unidos para poder reconstruir sus naciones. Ante esto, Estados Unidos planteó el Plan Dewey, por medio del cual prestaba dinero a Alemania para el pago de las reparaciones de la guerra a los países aliados. Estos, a su vez, saldarían sus deudas de guerra con los Estados Unidos. Este plan generó efectivamente una mejora económica. Como las condiciones empezaron a ser más favorables, se dio un ambiente de distensión política entre los países. Los odios de posguerra empezaron a disolverse. El Tratado de Locarno de 1925 selló el entendimiento entre Francia y Alemania. Gracias, Esmeralda. Entonces, se metió ¿quién aquí? Estados Unidos, ¿no? Y fue como un círculo. Alemania en ese tratado tenía que devolver territorios y tenía que indemnizar, pagar a Francia y a Gran Bretaña por su destrucción. Pero no tenía. Y estos tenían, y Francia y Gran Bretaña tenían que pagarle a Estados Unidos por aquella ayuda que recibieron también económicamente. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Decidió prestarle dinero a Alemania para sus reparaciones y así salieron de la deuda los dos. Entonces, bastante involucrado el país de Estados Unidos en este tipo de enfrentamientos. Condiciones sociales en Europa. Pensándolo bien, por ejemplo, arriba leímos acerca de ese tratado. Si somos sinceros o sea, y viendo desde otro punto de vista, sí fueron duros contra Alemania porque que le quitaron territorio y encima solo Alemania fue el que tuvo que indemnizar a los otros países. Entonces, ¿por qué no los otros países también perdedores se unieron a esta eh, para pagarles a estos países, ¿verdad? Entonces sí hubo, como decir, no hubo equidad y fue Alemania quien salió perdiendo ahí, tanto en territorio como económicamente. Los tratados que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial fueron acuerdos políticos entre gobiernos, pero no solucionaron los problemas sociales que se arrastraban desde antes de la guerra y que se agudizaron con ella. Este proceso, era preciso realizar muchas inversiones para reconstruir las ciudades. Gran parte de los excombatientes no estaban en condiciones de volver a trabajar. Por otro lado, la Revolución Rusa parecía ser un ejemplo para el mundo, puesto que favorecía a la clase obrera y campesina. La crisis económica que atravesaba Europa por la guerra eran graves tensiones sociales y levantamientos de obreros y campesinos. Las clases altas y medias temían por la revolución comunista se extendiera, por lo que algunos países optaron por regímenes dictatoriales. En Italia, el partido fascista, con Mussolini a la cabeza, tomó el poder en 1922. Y en España, Hungría, Polonia, Portugal, Grecia y Yugoslavia se establecieron dictaduras. Entonces, hubo ciertos cambios en todos los países que formaron parte de la Primera Guerra Mundial. Nos volvemos a conectar, chicas.